Buenos días, chiquillos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Con ánimo Bien, ¿y para usted? trabajar hoy día o con sueño todavía? Hola, profe, bien, ¿y usted? Hola, bien. Ya vamos a comenzar el tiro de la clase porque, o si no, se nos va a alargar un poquito. Quiero preguntarle a la tía Pau. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Maca. Oye, Pau, ¿puedes ir aceptando a los que van ¿Sí? ingresando, no? ¿Sí? Ya, Sí, ha ingresado varios. ya vale. Ya, entonces yo voy a empezar la clase. Chicos, antes de comenzar, tienen que escribir su nombre y curso en el chat para después pasar la lista, ¿ya? Así que eso es súper importante. Y cualquier duda que vayan teniendo mientras vamos haciendo la clase, también la escriben en el chat y la tía Pau ahí nos va interviniendo y vamos contestando las preguntas, ¿ya? Ya, nosotros habíamos comenzado la clase pasada con las derivadas. Vimos las derivadas utilizando la definición, ¿no es cierto? Y vimos algunas derivadas fundamentales. Hoy día vamos a tratar de cumplir 3 objetivos de manera súper sintetizada, ¿ya? El primero es calcular la derivada de una función utilizando sus propiedades. El segundo, calcular la derivada de una función compuesta utilizando la regla de la cadena. Y tercero, calcular la derivada de funciones expresadas de forma implícita, ¿ya? En esas 3 partes está distribuida la clase de hoy, así como también la guía que después tienen que desarrollar, ¿ya? Ya, la primera parte de calcular derivadas utilizando las propiedades es lo que ustedes ya conocían, que son algunas derivadas elementales. Estas funciones, para calcular la derivada de estas funciones, es como un atajo, porque nosotros todas las derivadas las podemos calcular utilizando su definición con el límite, todas, ¿no es cierto? Pero como es un poco engorroso, ¿no es cierto?, y largo el proceso, existen estas derivadas elementales en donde nosotros tomamos un atajo para calcular su derivada. Y estas son las que ustedes tienen que aprender, porque trabajando con estas derivadas elementales empezamos a trabajar con todo lo otro, regla de la cadena, las derivadas implícitas. Entonces, estas son fundamentales que ustedes se las aprendan. Las más conocidas son las que son las primeras, las 1, 2, 3, sí, las 4 primeras son las más conocidas. Yo les puse 3 más ahí para que las conocieran, ¿no es cierto? Pero las 4 primeras son las que ocupamos siempre. Por ejemplo, la función constante. La función constante es cuando tenemos una función igual a cualquier número, porque es una constante. No tiene la variable, por lo tanto no tiene la letra. Esa es una función constante, cuando tenemos solamente el numerito, sin letra, sin variable. Entonces, cuando ustedes tengan esa función, para derivarla, inmediatamente decíamos que era 0. Así de fácil. Entonces ya saben, cuando tengan la derivada de un número es 0. Porque después vamos a trabajar con todo esto. Después cuando tenemos la función identidad, ¿ya? Que significa que cuando tenemos la función igual a la misma variable que estamos evaluando. Si estamos evaluando f de x, entonces su función de identidad es x. Y cuando nosotros derivamos esta función, siempre va a ser 1. ¿Ya? Aquí es donde empezamos a mezclar. Miren, ahora ya tenemos el número con la variable. Ya tenemos la función de 6x. ¿Y cómo derivamos esto? Dice constante por una función. Tenemos que separar estas dos funciones que están aquí. Y derivamos solamente la segunda. Entonces, ¿cuánto era la función de x? O sea, perdón, la derivada de x era 1. Por lo tanto, el resultado va a ser 6. Es como que sacáramos el 6 de aquí. El 6 lo sacamos para acá. Lo sacamos para adelante. Y derivamos solamente la x.
¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer otro aquí al ladito. Si yo tengo f de x igual menos 3x, ¿qué hacemos con ese menos 3 con el numerito? Lo sacamos de ahí y lo pasamos para adelante. Esto es de forma imaginaria lo que estamos haciendo, le estoy explicando el proceso, no es necesario que ustedes lo hagan después en el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca el menos 3 para adelante y se deriva la x solamente. Entonces, por eso el resultado, ¿cuál va a ser? Menos 3. A ver, si les pregunto cuál es la derivada de 5x, ¿cuál va a ser? La derivada de 5x. Leonardo Burdiles dice que 5. Ya, muy bien. Entonces ya estamos claros, cuando tenemos la constante por la variable, ya sabemos la x vale 1, por lo tanto el resultado va a ser el numerito. Esta la utilizamos harto en los otros ítems de más adelante, así que no se les puede olvidar. Ya, esta es la derivada de la función potencia. ¿Ya? La función potencia. Aquí esta la habíamos trabajado en la guía anterior. ¿Qué hacíamos? El exponente pasaba adelante multiplicando 3 por 3, 9x, y se le resta 1 al exponente. 9x cuadrado. Esa la habíamos trabajado en la guía anterior. Ya, y este es un bonus nomás que quería que lo trabajáramos también, que es el logaritmo natural. Cuando tenemos la derivada del logaritmo natural, como está aquí, logaritmo natural, su derivada, lo único que tenemos que hacer es cambiarlo a una fracción. ¿Ven? Entonces queda 1 dividido x más 4. Eso solamente. Después tenemos el logaritmo del exponencial, ¿no es cierto? El logaritmo del exponencial, cuando queremos calcular su derivada, nos quedamos con el exponencial y lo multiplicamos por el logaritmo natural de a. Esto es para que los conozcan, ¿no es cierto? Y más adelante, cuando en algún otro momento toquen la derivada de la universidad, quizás ustedes ya los conozcan. No las vamos a trabajar durante la guía, porque estas no son tan conocidas, las primeras son más conocidas. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? Porque esto tiene que quedar clarito, porque con esto trabajamos de ahora en adelante. Solamente tienen que aprenderse esta propiedad de las derivadas elementales. A ver, veamos otro ejemplo. Si tengo f de x igual 2x5. ¿Cuál sería la derivada de esta función? F de x igual 2x5. Ya, Constanza Rivera, 10x elevado a 4, muy bien. Excelente. Ya, entonces, eso va a quedar guardadito, ¿no es cierto? Ustedes cuando hagan la guía, desarrollen la guía, pueden ir mirando el PPT, que también está en el Drive, y el PPT está resuelto, ¿ya? Entonces pueden ir mirando y se pueden ir apoyando con el PPT. Ya, esto es lo primero, que es calcular propiedades derivadas elementales. No hay dudas entonces, seguimos. Ya. De nuevo, estas son las reglas de las derivadas. Para derivar, tenemos reglas para la adición, sustracción, multiplicación y división de funciones. ¿Ya? Entonces ahí está el cuadro resumen de cómo se derivan estos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a ir uno por uno. Primero vamos a ver la adición y la sustracción. Dice,
sean f y g dos funciones derivables. Entonces, para yo derivar la suma o la sustracción, ¿no es cierto?, de dos funciones, yo derivo la primera y derivo la segunda. No tengo nada más que hacer, ¿ya? Entonces, veamos. Tenemos la función f de x. Yo la quiero derivar. ¿Qué me dice la propiedad entonces? Que yo tomo la primera, la derivo, y tomo la segunda y la derivo. No hago nada más. Entonces, ¿cuánto me va a quedar la primera? 6x. ¿Cuánto me queda si derivo 6x? Leonardo dice que 6. Ya, muy bien. Porque eso ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces yo derivo Leandro. 6 menos. Cuando yo derivo el 2, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me queda si derivo el 2? 2 solito, es una constante. ¿En 2? Constante es 0. Acuérdense, cuando yo derivo un número solito, siempre 0. Ya. Entonces me quedaría 6 menos 0, por lo tanto su derivada va a ser 6. Vamos al otro. Tengo la función x más 1. Quiero derivarla. ¿Cuánto me va a dar? Como es una suma, derivo por separado sin ningún problema. Derivo la primera, después derivo la segunda. Ya, derivo x. ¿Cuánto me va a dar la derivada de x? 1, muy bien. 1. Más la derivada de 1, de una constante, ¿cuánto es? 0, dice Cero. Karina David. Muy bien. Por lo tanto, la derivada de esa función es 1. Yo estoy poniendo el 0 para que ustedes vayan viendo el procedimiento, pero cuando tengan que hacer el ejercicio en la guía, no es necesario que lo vayan poniendo, ¿ya? Voy a mover esto. Ya. Ya miren, aquí empezó un poquito a elevarse el nivel de dificultad. Ya no tenemos solamente x y 1, ahora tenemos un exponente. Quiero calcular la derivada de esta función. 2x elevado a 5 más x menos 6. Y como es una suma, ya sabemos que solamente derivamos parte por parte, cada uno de los términos. Entonces, partimos por esta función, a ver. Menos 2x elevado a 5. ¿Cuánto me va a quedar esa derivada? Es una función potencia. ¿Qué era lo que tenía que hacer? El 5 pasaba multiplicando adelante. ¿Cuánto me quedaba entonces? Menos 10x elevado a 4. Muy bien. Muy bien. ¿Qué respondió? Leandro, muy bien. ¿Por qué multiplico, no es cierto? 5 por menos 2, menos 10, x, y acuérdense que al exponente se le restaba 1. Ya, seguimos. Más. Derivo el x ahora. ¿Cuánto me da eso? La derivada de x es 1. Muy bien. Menos la derivada de 6, 0. Muy bien, entonces la derivada de esa función es menos 10x4 más 1. Ya, muy bien, vamos al último ejercicio. Ya, lo mismo, aquí tenemos hartos exponentes. Ya, vamos a derivar esta función.
la derivada, como es suma y resta, no hay problema. Empezamos a derivar. Entonces, como es potencia, se multiplica 6 por 4. ¿Cuánto es 6 por 4? Es 24 por x elevado a 5, porque le resto 1 al exponente, menos, sigo lo mismo, porque como es potencia, lo mismo. Multiplico 3 por 4, 12. X elevado a 3, muy bien, Karina. Más, como estoy derivando la X, me queda el 1, ¿no es cierto? Y como ya sabemos, la derivada de un número es 0. Por lo tanto, llegamos hasta ahí. Ya, dudas aquí. Esta es la más fácil, porque la suma y la resta solamente derivamos cada uno de los términos, utilizando las derivadas elementales que ya habíamos visto. ¿Dudas ahí? Profe, cuando es X siempre se coloca 1. ¿Y por qué cuando hay otro número siempre se coloca 0? Porque son derivadas distintas, porque estamos derivando. Ahora, si quieres hacer una, ¿cómo se llama esto? Una explicación más técnica, tendríamos que utilizar el límite, ¿ya? Cuando nosotros derivamos con el límite, ahí, esa es la explicación técnica para llegar al resultado. Pero, más cortito, yo te voy a explicar que por propiedad solamente, cuando tenemos la función constante, que es un 4, un 5, un 6, cualquier número, siempre va a dar 0. ¿Por qué es propiedad? Porque esto ya está demostrado con el límite, ¿ya? Y siempre cuando tú tengas la derivada de la x, que es una variable cualquiera, siempre es 1. Tú asúmelo porque es una propiedad, ¿ya? Que son las que vimos anteriormente. Por eso se las tienen que aprender y después ir aplicándolas en los ejercicios. ¿Ya? Bueno, profe. Ya, seguimos entonces. Ahora vamos con la multiplicación. Ya, aquí empieza un poquito más complicado porque ya no es llegar y derivar cada uno de los términos, ¿ya? Sino que tenemos que utilizar esta propiedad que tenemos aquí arribita. Esta propiedad me dice que si yo tengo la multiplicación entre dos funciones, f de x y g de x, para yo derivarla tengo que hacer este procedimiento. Miren, derivo la primera multiplicada por la segunda, más la primera multiplicada por la segunda derivada. ¿Ya? Entonces aquí es súper importante que sean ordenaditos cuando hagan el desarrollo. Entonces, miren, yo acá tengo, siempre separemos la constante con la primera variable y después dejamos la segunda variable solita, porque es mucho más fácil hacerlo así. Miren, voy a derivar entonces. Ya, el primero lo voy a hacer súper detallado, después lo vamos a ir haciendo más rapidito. Entonces, yo voy a suponer que f de x es 8x. Y voy a suponer que g de x es y. ¿Ven? Lo voy a separar. El 8x y el y. Y con eso yo voy a aplicar lo que está acá, la propiedad y la regla de la multiplicación de dos funciones. Entonces, para derivar, ¿qué voy a hacer? Tengo la primera función derivada. Entonces yo pongo la primera función derivada. La comita significa que voy a derivar después esa función. Y eso lo multiplico por la segunda derivada que sí, sin derivar. Más, siempre más, porque esta es una fórmula, una propiedad, más la primera función normal por la segunda derivada. Siempre es así. Esto es súper sistemático, ir desarrollando los ejercicios de las derivadas. Siempre tienen que seguir el mismo orden. Entonces, ahora que ya tengo ordenado, empiezo a derivar. 8x, ¿cuánto me da derivado? ¿Cuánto me va a quedar?
8 por 1. 8 por 1, muy bien, y eso es 8, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces me queda el 8. No es necesario que ponga el 1. Entonces, 8 multiplicado por la i, porque a la i no se le hace nada, más 8x por, cuando yo derivo la i, que es una variable cualquiera, puede ser la i, puede ser la x, puede ser la z, ¿cuánto me va a quedar? Que es una variable solita. 1. 1. Muy bien. Entonces, no es necesario que ponga el 1, ¿no es cierto? Lo voy a dejar así tal cual. Entonces, ¿se dan cuenta? La derivada de eso, la derivada de 8xy, es 8y más 8x. Ya. Aumentémosle un poquito la dificultad. Vamos acá. Ya, entonces ahora vamos a andar un poquito más rápido. Entonces voy a buscar la derivada de esa función. Y aquí yo tengo una multiplicación de dos derivadas. La voy a poner ahí la multiplicación. Ahí. Entonces voy a separar una función y esta es otra función. Ya, esta es una función y esta es la otra. Entonces, derivo. Siguiendo la regla que está acá. La primera función derivada por la segunda sin derivar. Más la primera función por la segunda, y esa la voy a derivar. Y ahora me pongo a resolver las derivadas. Entonces, derivada de 2x, 2, por y elevado a 4, porque ahí no le hice nada a esa función. Más el 2x tal cual, por, y aquí tengo que derivar y elevado a 4, y ya sabemos que es una función potencia, por lo tanto el 4 pasa a multiplicar adelante. Entonces me va a quedar 4 y elevado a 3. Y después yo puedo ordenar, ¿no es cierto?, mi expresión algebraica. Me queda 2i elevado a 4 más. Y aquí ese 4 lo puedo multiplicar con el 2 para que me quede más ordenadito. 4 por 2, 8x y elevado a 3. Y ese es mi resultado. Se dan cuenta que vamos ocupando siempre las derivadas elementales que vimos en la primera parte. Por eso es súper importante que se las aprendan. Ya, a ver, sigamos acá. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, vayan haciéndolas al tiro. Aquí ya estamos más ordenados, porque ya sabemos que esta es una función. Profesora, Dígame. en el primer ejercicio, cuando el resultado da 8 por i más 8x, no tiene que ser 8i más 8x. Tiene que ser multiplicado porque ahí está el puntito de multiplicar. ¿Me entiendes? A ver de nuevo. En el resultado que dio en el primero, 8 por i más 8x, no tiene que ser 8i más 8x. Pero si eso dice 8i Sí, más Maca, 8. Maca, lo que te estaba diciendo en el fondo es que si el puntito es necesario ponerlo o no. No. No, nosotros cuando tenemos un Ah, número y una tiene letra, que salir. asumimos que hay un puntito. O sea, que hay una multiplicación, no hay puntito. Sí. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, Ya, o sí, puede sí, no eso estar o ya. puede estar en lo mismo. Ah, ya. Ya. Gracias. Ya, entonces seguimos. Cualquier duda, chiquillos, que tengan, la van haciendo, ¿ah? Entonces seguimos ya. La primera derivada, entonces tenemos las dos funciones, y vamos a derivar, tomo la primera función derivada por la segunda. Más la primera función sin derivar, así tal cual, por la segunda derivada.
Después de escribir ya la propiedad, entonces ahora vamos a, a resolver. Menos 2x derivado. Dígame. ¿Usted va a subir la clase? Es que mi internet está súper mala. Sí, cuando termine la voy a arreglar y si puedo se las voy a enviar a los profesores, si no les voy a pedir que la suban a YouTube, ¿ya? Para que la Ah, ya, muchas gracias. Ya, entonces derivemos la primera función, menos 2x, derivada me da menos 2, multiplicado por la otra función y va a quedar tal cual, 3 más 4x, más el menos 2x va a multiplicar esta expresión, pero ahora va a estar derivada. Entonces, si yo derivo el 3, me da 0, ¿no es cierto? Y si derivo el 4x, acuérdense que aquí hay una suma. Entonces, si volvemos a la diapositiva de atrás, ¿cómo se derivaba la suma? A término a término. Entonces tenemos más 4x y esto me da 1, por lo tanto el resultado de toda esa derivación va a ser 4. ¿Se dan cuenta? Entonces después, cuando ya terminé de derivar, tengo que ordenar. Entonces aquí puedo multiplicar lo que está afuera por el paréntesis, ¿no es cierto? Y ahí me va a quedar menos, no. Me va a quedar 3 por 2, menos 6, más o menos, menos, ¿no es cierto? Menos 2 por 4, 8x. Y acá me va a quedar 4 por menos 2, menos 8x. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o no? Vamos a poner abajo el resultado. Y ahí el resultado final sería menos 6, menos 16. Menos 16x, porque aquí tenemos términos semejantes. ¿Ven? Entonces lo importante es derivo y después puedo ordenar siempre la derivada. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, a ver el último. ¿Tienen cuaderno? Supongo que todos tienen un cuaderno ahí al ladito, ¿cierto? Para que desarrollen el cuarto ejercicio. ¿Se atreven a hacerlo? ¿O lo hacemos entre todos? ¿Sí o no? ¿A la una? ¿A las dos? Ya, lo explico yo entonces. Derivada. Hacemos otra vez lo mismo. Aquí ya tenemos las dos funciones separadas. Entonces, tomo la primera función derivada por la segunda más la primera función por la segunda derivada. Después de aplicar esto, vamos a resolver las derivadas. Aquí tenemos resta entre dos términos, y como ya lo vimos anteriormente, derivamos solamente término a término. El 2 se va a 0 y la x se va a 1. Por lo tanto, ya no es necesario que ponga el 1, porque ese 1 va a multiplicar el otro paréntesis. Entonces solamente voy a poner el paréntesis. Más. Tenemos x menos 2. X menos 2. Y ahí todavía no sé, no voy a sacar el paréntesis todavía, porque depende de lo que me dé la multiplicación acá.
Derivo entonces esta suma, el 1 se va a 0 y el x derivado me da 1. Por lo tanto, esto se va a multiplicar por 1. Yo al multiplicar por 1, no es necesario que lo ponga y puedo sacar los paréntesis. ¿No es cierto? Y ahora, como ya tengo la derivación, tengo que ir ordenando la función. Entonces, busco término semejante, x con x, 2x, y más 1 menos 2 me da menos 1. Y ese sería el resultado. Ya, entonces esa es la multiplicación. El primer ítem de la guía, que tienen que trabajar después, engloba todo esto. La suma, resta, multiplicación, y lo que falta ahora, que es la división. Ya, para la división también tenemos una fórmula acá, que es un poquito más extensa que la multiplicación. Cuando yo tengo división de dos funciones y quiero derivar, tengo que derivar la primera por la segunda, menos la primera por la segunda derivada, y todo eso lo divido por el denominador elevado a 2. Entonces esta es una formulita que se tienen que aprender y tienen que ir aplicando. Veamos, a ver. Voy a derivar esa función según lo que me dice la propiedad. Entonces, aquí nosotros asumimos que la primera es f de x y la segunda es g de x. Y después empiezo a aplicar. Entonces, derivo 2 derivado por 5x menos, ahora es menos, en la anterior era más, ¿se acuerdan? Menos la primera por la segunda derivada. Y todo eso dividido, por 5x, y eso elevado a 2. ¿Ven? De esa forma yo apliqué la fórmula. Y ahora tengo que ir resolviendo las derivadas. Entonces, cuando yo derivo el 2, me da 0. Y si yo el 0 lo multiplico por 5x, me da 0. ¿Cierto? Entonces no es necesario que ponga nada ahí. Y sigo con el otro. Menos 2 por el 5x derivado. ¿Cuánto me va a dar 5x derivado? Me da 5, porque como derivo la x me da 1. Dividido el 5x elevado a 2. Acuérdense que como está en paréntesis, el 2 le pertenece al 5 y a la x también. Por lo tanto, ahí me quedaría 25x elevado a 2. Y ahí ya como ya resolví las derivadas, ahora tengo que ordenar mi resultado, multiplicar lo que se pueda multiplicar, reducir términos semejantes, todo lo que se pueda. Simplificar. Entonces me queda menos 10 dividido 25x cuadrado. Y al simplificar acá, ¿cuál sería el resultado final? ¿Por cuánto puedo simplificar? Por 5. Por 5, muy bien. Entonces el resultado sería menos 2 quintos elevado a menos 2 quintos por x elevado a 2. ¿Ven? Qué hermoso. Ya, ahora vamos a seguir con el otro ejercicio. ¿Se entiende? Si tienen dudas, me imagino que no hay dudas, como no veo que preguntan.
Ya, aquí vamos a hacer el segundo ejercicio porque si no se nos va a alargar mucho la clase y nos falta todavía materia. Ahora, en caso de que ustedes quieran saber cómo se resuelve este otro ejercicio, ustedes se van al Drive, buscan el mismo PowerPoint que yo estoy mostrando acá y tiene todos los ejercicios resueltos. ¿Ya? Ya, entonces tenemos división. Vamos a derivar esa división. Y solamente aplico ahí la formulita que tengo. Entonces, la primera función derivada por la segunda menos la primera función por la segunda derivada. Y todo eso está dividido el denominador, que sería 2x elevado a 2. Esto me interesa que sepan aplicar esto, ¿ya? Y que no se les olvide. Después de que apliqué la fórmula, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Derivar. Entonces aquí ya tengo un término que es una potencia. Entonces, ¿cómo se deriva la potencia? Ah, el 3 tengo que pasarlo para adelante, multiplicar. Entonces me va a quedar 3x elevado ¿a cuánto? A 2, ¿cierto? Porque le tengo que restar 1. Todo eso multiplicado por 2x menos el x3, x elevado a 3, por 2x derivado. ¿En cuánto me va a quedar el 2x derivado? Me queda 2. Y todo eso dividido 4x elevado a 2. Entonces, ahora que ya derivé, ahora tengo que ordenar. Multiplicar, simplificar, reducir términos semejantes, todo eso. Entonces, aquí, ¿qué puedo ordenar? El 3 por 2, 6. Y el x cuadrado por el x, x, 3. Menos 2x elevado a 3 dividido 4x cuadrado. Y aquí, hasta ahí llega mi ejercicio. ¿Puedo hacer algo más? ¿Qué me dicen? Restar. Muy bien, porque tenemos términos semejantes. Tenemos x elevado a 3 y x elevado a 3. Entonces 6 menos 2 me da 4x elevado a 3 dividido 4x elevado a 2. Oh, qué interesante lo que apareció aquí. ¿Qué más puedo hacer? Simplificar. Seguimos simplificando, ¿cierto? El 4 se va con el 4 y el x3 dividido x2 me da x. ¿Ven? Entonces esos son los pasos. Aplico la propiedad. Sea cual sea suma, resta, división, multiplicación. Los pasos son aplico la propiedad, después derivo, y después ordeno, simplifico, resto, busco términos semejantes, todo lo que se puede hacer algebraicamente. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué arriba en el x cuadrado, o sea, en el x elevado a 3, derivado colocó 3x cuadrado y después cuando aparece 2x derivado queda 2? Porque ¿Por qué no se puede hacer con el x elevado a 3? porque esas son las derivadas elementales que vimos primero. De esa forma se derivan. Por eso esto es pura práctica y traten de que mientras hagan los ejercicios ir observando o anotarlas en un cuadernito las propiedades de las derivadas elementales. Entonces tú vas resolviendo el ejercicio y vas mirando cuáles son las derivadas elementales y cómo se resuelven. Entonces es solamente eso. Cuando yo tengo la potencia
Para derivarla, lo único que hago es el 3 lo paso adelante y le resto 1 al exponente. Entonces, por eso este x3 que está aquí, yo lo derivé, ¿y cómo lo derivé? Así como aparece acá, 13x cuadrado. Y por fórmula, yo lo tengo que multiplicar por la segunda función, pero sin derivar. Entonces la dejo tal cual. Después, menos la primera función, que es x elevado a 3, sin derivar, así tal cual, y eso lo multiplico por el 12x, que es la otra función, y esta función yo la derivo. Pero es solamente por la fórmula que aparece acá, porque de esa forma se resuelve. No sé si respondo Ahí tú. Sí. ¿Sí? Ya, pero lo importante es eso, que se aprendan las derivadas elementales, que son las que están en la primera diapositiva. ¿Ya? Ya, ¿alguna duda con respecto a esto? De esto se trata el primer ítem de la guía. Ya, vamos a lo segundo. Ya, esta es la regla de la cadena. Dice, cuando sea posible expresar una función como una composición de funciones, derivar esta función es equivalente a derivar la composición respectiva. En estos casos es posible utilizar la denominada regla de la cadena. Por ejemplo, expresa las siguientes funciones definidas en los reales como una composición de funciones. Ya, cuando tenemos composición de funciones es cuando tenemos dos funciones juntitas, una dentro de la otra. Esa es la composición de funciones. Por ejemplo, miren la primera función que aparece acá. Esta. Yo aquí veo inmediatamente que hay dos funciones. La primera es este binomio que está dentro de la función raíz. ¿Ya? Entonces, cuando yo me doy cuenta que hay una composición de funciones, utilizamos la regla de la cadena para derivar. Acá lo mismo. Acá hay dos funciones. La primera es este binomio, ¿cierto? Que está acá, que está dentro de la función potencia. ¿Se dan cuenta? Acá lo mismo. Tenemos este binomio, que sería una función que está dentro de la función potencia. Y así con las otras también, porque tenemos esta función cuyo exponente vendría siendo un término cualquiera x cuadrado, que está dentro de la función ya que sería la exponencial. Acá lo mismo. O sea, eso es lo importante, que ustedes vayan viendo cuál es una función compuesta. Acá yo veo la función binomio, que está dentro de la función raíz. Y así sucesivamente, acá también. Tenemos la exponencial, cuyo exponente es un binomio. Entonces está dentro de la función exponencial. ¿Ya? Ya, ¿cómo vamos a derivar estas funciones? Voy a hacer el desarrollo y después ustedes, para resolver los ejercicios de la guía, tienen que ir guiándose y haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo que yo hago, solamente cambiando los valores, porque es súper sistemático. Ya, miren, acá tenemos la función x3 más 4x, y voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que u es igual a x3 más 4x. ¿Ya? Y esa es una función que hay aquí, que interviene acá, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que la otra función es f de u, que sería la raíz de u. ¿Ven? Entonces, de esa forma yo voy a determinar que tengo dos funciones que están compuestas. Las voy a separar. Entonces tengo en la primera, lo que yo les decía, que es lo que está dentro de la función, y lo voy a poner como una variable u.
¿ya? Y después voy a separar la otra función, que es la función más grande, la que engloba esta composición, que es la raíz cuadrada de u, ¿ya? Y después, para yo derivar esta función, la regla de la cadena me dice que yo tengo que derivar la función más grande, que sería f de u, o sea que tengo que derivar primero la raíz, y después lo voy a multiplicar por la función u, que es lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en todas las funciones compuestas. Ya, a ver, veamos si quedó clara, más o menos clara esa parte. Voy a hacer lo mismo del ejercicio abajo y después lo vamos a desarrollar. Acá, tengo dos funciones. ¿Cuáles son? En el segundo ejercicio. Quiero que abran sus micrófonos y vayan aportando a la clase, ¿no es cierto? Y dando ideas. Tengo dos funciones acá. ¿Cuáles son? Esta es una función compuesta. Todos los valores de dentro del paréntesis y la otra es el que está elevado al cubo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Entonces, separo, igual como lo hizo arriba. U, que es lo que está dentro, ¿no es cierto? Es x3 más 7. Eso es lo primero que tengo en esta composición. Y mi segunda función, que es la más grande, ¿no es cierto? Que es f de u, va a ser u elevado a 3. Entonces es como cambiarnos, pues nosotros cambiamos eso y en vez de poner x3 más 7, lo vamos a cambiar por la u. Acá lo mismo, en vez de poner x elevado a 3 más 4x, ponemos la u. ¿Ya? Entonces después, para derivar, utilizando la regla de la cadena, yo tengo que derivar la función grande, la que engloba toda esta composición, y después la multiplico por la derivada de la segunda. Aquí me faltó la comita. Por la derivada de la segunda función, que sería. Profe, pero ahí no coloca la u elevado al cubo. Sí, lo que pasa es que estoy en la primera parte. Ahora empezamos el desarrollo. Ah, ya. ¿Ya? Ya, entonces me interesa eso, que sepan distinguir cuáles son las dos funciones de esta composición. Ya, entonces, ahora que ya tenemos eso, que es lo importante, vamos al desarrollo del ejercicio. Entonces, cuando yo derivo esta función raíz, ¿se acuerdan que ustedes la derivaron en la guía anterior? Y llegamos a la conclusión que su derivada era un medio por u, en este caso. Así quedaba. ¿Por qué? Porque esta era una exponente, ¿no es cierto? Que era u elevado a un medio. ¿Sí o no? Y como era potencia, pasaba adelante, entonces quedaba un medio por u elevado a menos un medio, y como era negativo, lo pasábamos abajo. En raíz. Eso me faltaba. Ahí sí. ¿Ya? Y después eso lo multiplicamos. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por la derivada de u. ¿Y cuánto es la derivada de u? Lo tenemos aquí. ¿Cuánto me da la derivada de u?
¿Cuánto me da la derivada de u? Si es que no me equivoco, es 1, creo. Ya, pero ahora es No. completa. Es x elevado a 3 más 4x. Entonces tengo que derivar la primera y la segunda, que es una suma. ¿Serían 5? ¿Serían 5 o no? No. Porque X, ¿no? 3x cuadrado, ¿o ¿Ya? no? ¿Por ahí sí? Más Más. Ya, ahí 4 Leandro por... la está ayudando. 3x Dice cuadrado más 4, ¿no? 3x, muy bien. Ya, ahí sí. Porque esta es una suma, pues recuerden, cuando era una suma teníamos que derivar el primer término y después derivar el segundo. Como es una potencia, ¿no es cierto? Entonces me queda 3x cuadrado más 4. Entonces ya derivé, entonces ahora ordeno para que quede más bonito. Entonces me queda 3x cuadrado más 4 dividido 2 por la raíz de u. ¿Y cuánto valía u? Porque el resultado lo tengo que dejar expresado en la variable x. Nosotros utilizamos la u solamente para derivar. ¿Y cuánto valía la u? La tengo acá arriba. X elevado a 3 más 4x. Ya, vamos al otro. Profe, pero ¿por qué arriba en la U donde aparece con raíz queda U con un medio? ¿Acá? Sí, ¿Aquí? arriba. ¿Por No, qué? acá arriba. ¿Acá? Ya, Sí, ahí. porque tenemos la derivada de la raíz de u, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esta raíz yo la puedo pasar a una potencia, porque esto vale un medio. Entonces pasé de una raíz, la pasé a una potencia. ¿Ya? Y entonces ahora yo para derivar la potencia, ocupo la misma propiedad que hemos ocupado. El 1/2 pasa adelante multiplicando. Entonces ahí está. Ahí está. El 1/2 pasa adelante multiplicando. ¿Y qué multiplica? A la u por 1/2 menos 1, porque le tengo que restar 1. ¿Ves que es la propiedad que hemos estado ocupando siempre? Entonces, el resultado de eso, es 1/2, y como la u me queda elevado a menos 1/2, yo para que sea positivo la paso acá abajo. Como es 1/2, paso a la raíz. Eso también es por propiedad. También puede ser una propiedad. Cada vez que tú derives una función raíz, ya sabes que te va a quedar así. 1/2 por la raíz de lo que esté dentro de lo que está dentro de la función. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya vamos al segundo. Ya, entonces aquí ya habíamos definido que vamos a hacer el cambio de variable, lo que está dentro de la función más grande, lo vamos a cambiar por u, y lo que está afuera, que es lo que engloba la composición, lo vamos a poner f de u es igual a u elevado a 13, porque en este caso era una potencia. Ahora empiezo a derivar. Derivo la función de u, que la tengo acá. ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo derivo esto? Función potencia solamente. ¿Qué hago? Lo que hemos estado haciendo durante toda la clase, función potencia.
quedaría 3 elevado 3 3. u al cuadrado. Muy bien. Entonces, como ya derivé acá, lo pongo 3u al cuadrado. Muy bien. Eso lo multiplico por la derivada de u, que la tengo acá. ¿Cuánto me queda eso derivado? Es una 3x suma. cuadrado. Muy bien. 3x cuadrado. Y en este caso sería más 0, ¿no es cierto? Porque el 7 se va a 0, pero no lo pone. Sí. Muy bien. Ahora que ya derivé, tengo que reemplazar el valor de u. Porque yo solamente lo ocupé para la derivación. Entonces, ¿cuánto dijimos que valía u? U valía x elevado a 3 más 7. Y eso está elevado a 2, y eso se multiplica por 3x cuadrado. Listo, hice el cambio de variable, ya derivé, ahora ¿qué hago? Ordeno. Ordeno para que se vea más bonita el resultado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? Un cuadrado de binomio. Tengo un cuadrado de binomio, y este 3x cuadrado lo puedo multiplicar por el término que está adelante, porque aquí se está todo multiplicando. S multiplica al cuadrado de binomio y después multiplica al tercer término. Ya, entonces lo voy a ordenar. Me va a quedar 9x cuadrado por el cuadrado de binomio, que me dice que el primer término al cuadrado. Entonces me va a quedar x6 más el doble del primero por el segundo. ¿Cuánto me queda aquí? El doble, 7 por 2, ¿no es cierto? El doble del primero por el segundo, 14x elevado a 3. Más el segundo al cuadrado, que sería 49. ¿Cómo vamos ahí? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, lo último entonces, multiplicamos para terminar el ejercicio. 9 por 1, porque lo que está afuera multiplica cada uno de los términos que están adentro, ¿no es cierto? Entonces me queda 9 por x elevado a 8, más 9 por 14, ¿cuánto es? 126. Muy bien. Y después me quedaría x, ¿x cuánto? X5. Y 49 por 9. 441. Muy bien, excelente. Por x elevado a 2. Esa es la regla de la cadena. Y en el, bueno, por honor al tiempo, ¿no es cierto? Por la priorización curricular, solamente vamos a ver estos dos tipos de composición, la que incluye la raíz y la que incluye la potencia, ya que son los mismos ejercicios que están en la guía. ¿Ya? Obviamente existen muchas más composiciones, un poquito más difíciles, ¿no es cierto? Otras, pero en este caso vamos a utilizar las más comunes, que es la potencia y la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Para resolver los ejercicios de la guía, tienen que seguir este mismo formato del ejercicio hacia abajo, para que no se vayan confundiendo. Profe, ahí donde colocó 9x al cuadrado y empezó a multiplicar, ¿de dónde sacó el x elevado a 6 más 14? Del cuadrado de binomio, que lo desarrollé, mira, acá tenemos un cuadrado de binomio. x3 más 7 elevado a 2. Entonces no puedo resolver yo multiplicar el 3 por lo que está dentro, no, tengo que resolver ese cuadrado de binomio primero.
¿ya? Y me dice el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más siempre más el segundo al cuadrado. Eso fue lo que resolví ahí. Ah, ya. Ojo ahí, cuidado cuando se pillan con un cuadrado binomio. Ya, otra duda para ir avanzando con el último objetivo. Ya. Entonces, la derivación implícita. Esto es lo último y con esto vamos terminando la clase, que igual es un poquito largo. Primero, ¿cuáles son las funciones expresadas de forma implícita? Porque si vamos a derivar una función implícita, tenemos que saber cuáles son. Dice, una función explícita es aquella en que una variable está expresada en función de otra. O sea, cuando están ordenadas, que son las que nosotros habitualmente utilizamos. Por ejemplo, y igual a 3x cuadrado más 1, igual a x3. Esas están expresadas de forma explícita porque están ordenadas, ¿no es cierto? Están expresadas una en función de la otra. La función implícita, que es con la que nosotros vamos a trabajar para derivar, son aquellas que no cuentan con una variable expresada en función de la otra. O sea que está desordenada, ¿cierto? Tenemos xy igual a 1. No está expresada una función, no está expresada una en función de la otra, ¿cierto? Acá también está desordenada toda la ecuación. ¿Se dan cuenta? Entonces, con estas vamos a trabajar nosotros. Estas vamos a derivar. Y aquí está con palabras cómo se hace, pero es mejor ir mirando la descripción y ir desarrollando. Porque dice, primero, derivar con respecto a x cada uno de los términos de la expresión implícita dada, escribiendo, esto es importante, escribiendo dy de x solo cuando existe la variable y. Después, asociar a un lado de la igualdad todos los términos que contienen dy de x y en otro lado los que no lo tengan. Que es igual como despejar una ecuación. Y finalmente, despejar dy de x. Entonces, lo más complicado, entre comillas, sería la primera parte, porque ya la segunda y la tercera es lo mismo que empezar a despejar una ecuación. Ya. Aquí tengo una ecuación implícita, que está desordenada, y la vamos a derivar. Entonces dice, derivar con respecto a x cada uno de los términos. O sea, yo tengo que derivar cada uno de los términos que están en la ecuación. Cada uno. Y cuando yo derive, y esté la letra I, yo ahí tengo que poner esta simbología. De I partido de X. Ya, empecemos. Entonces, tengo 3i. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me queda? 3, la derivada de 3i. 3 3. ¿Cómo? 3. 3ti. Muy bien. Excelente. Igual como lo hacíamos anteriormente. La derivada de 3i es 3. Pero, como ya les dije, y como está escrito arriba, cuando yo derivo y está la i involucrada, yo le pongo dy de x. ¿Ven? Sigo. Menos 4. ¿Cómo derivo eso? ¿Cuánto me va a dar? La derivada de 4 por 0. 0. Entonces, estamos listos, no pongo nada. Es igual a la derivada de 2x elevado a 3. 6x elevado a 2. Muy bien, excelente. Y aquí no tengo la i involucrada. Por lo tanto, solamente pongo 6x elevado a 2. Después de que ya hice lo primero, que es esto, está listo, derivé todo, dice asociar a un lado de la igualdad todos los términos con dy de x
y al otro lado los que no tengan. En este caso ya estaría listo, está ordenado, ¿no es cierto? A este lado están los de y de x, y a este lado están los términos que no tienen esa simbología. Y después despejo. Como el 3 está multiplicando, se dan cuenta que igual que una ecuación, como el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. (6x² dividido 3). Y ahora simplifico. ¿6 dividido 3? ¿Cuánto es? 2. 2x². Y ese es el resultado. Ya, sigamos practicando. Yo los ejercicios los ordené según el nivel de dificultad. Puse 3 niveles de dificultad. Entonces nos quedan 3 diapositivas para terminar la clase. Estas que son las más facilitas, después un nivel 2 y un nivel 3. ¿Ya? Maca, recordarles a los chiquillos que pongan en el chat su nombre y su curso para pasar la lista. Sí, gracias, Pau. No se le olvide, chiquillo. Ya, entonces, empezamos a derivar. Primer término, 2x, ¿cuánto me va a quedar? Ahora ya empecemos más rápido, porque ya hemos trabajado toda la clase con las derivadas. Derivo 2x, ¿cuánto me queda? 2. 2, 2. muy bien. Solamente el 2. Sigo. Derivo 8y. Como está la y, queda de y partido de x. Muy bien. ¿Y qué número? 8. 8. Muy bien. 8 de y de x. Derivada de 1. El 0, pero no sé El si se 0. nota. No es necesario ponerlo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, como el 8 está multiplicando, pasa... Está dividiendo. Muy bien. Y 2 dividido 8 me queda un cuarto. cuarto. Listo. Esa es la derivada. Profe, ahí Dígame. lo dejamos en fracción, no lo... En fracción. No, bueno, si usted lo deja en decimal no estaría malo, pero ¿para qué complicarnos con eso? Dejémoslo en fracción. Ay, bueno. Ya, seguimos. Tenemos menos 3i elevado a 4. Tenemos una potencia, por lo tanto, ¿cómo me va a quedar el resultado si derivo? ¿Cómo me queda? Menos 12 y el cubo. Muy bien, el 4 multiplica lo que está adelante, ¿no es cierto? Y como estoy derivando la i, pongo la denotación. De x, sí, eso. Muy bien. De y partido de x. Menos 12 por i elevado a 3 de i de x. Derivo el 7, 0, ¿no es cierto? No lo pongo. Sigo. Derivación de una potencia. ¿Cuánto me va a quedar? 14. 14. 14 y elevado a 6. Y como estoy derivando la i, no se le olviden de De poner y partido de de x. i Sí, sí. de x. ¿Más cuánto? 1. 1. Muy bien, más 1. Listo. Ya derivé cada uno de los términos. Segundo paso, ordeno. A un lado todos los que tienen de y de x y al otro lado los que no. Igual que una ecuación. Entonces lo voy a pasar para acá. Menos 12 y elevado a 3
de y de x. Y el 14, este que está aquí, 14, lo voy a pasar para el otro lado, igual que una ecuación. Pues si está positivo, pasa para acá, negativo. Menos 14y elevado a 6 de y de x. Y eso es igual a el 1 que me quedó al otro lado de la ecuación. Ahora, ¿qué hago? Piensen que esa simbología que está ahí de y de x es como una letra. Entonces yo puedo factorizarla, puedo simplificarla. ¿Semejante o no? No, no son semejantes porque este tiene y elevado a 3 y este tiene y elevado a 6. Entonces ahí ya no los hace semejantes. Pero lo que puedo hacer es factorizar. Factorizo por dy de x. Entonces, el factor común de cuánto? Profe, Es de menos 12y elevado a 3 menos lo que me queda acá, 14 y elevado a 6. profesora, ¿y ahí no se puede dejar en fracción como en lo anterior? Que pasaba del numerador al denominador. Sí, pues para allá vamos, para allá vamos. Ah, ya. Entonces, mira ahora lo que va a pasar. Como el dy de x está multiplicando todo esto, para yo sacarlo de ahí, como está multiplicando, pasa dividiendo. Porque el objetivo es despejar la derivada. Entonces, resultado 1 dividido menos 12 y elevado a 3 menos 14 y elevado a 6. Ya, seguimos. Ya, nos falta... ya, esta es la última diapositiva. Entonces, estos son los que son un poquito más difíciles. Profe, ¿lo puedo volver a la de atrás un poquito, por favor? Sí. ¿Tiene una duda o está anotando el ejercicio? Sí, lo estaba anotando, pero ya lo terminé de anotar. Ya. Entonces, este es el primer nivel de dificultad, el primer ejercicio que hicimos. Después le aumentamos un poquito la dificultad a este segundo. Entonces ahora vamos a lo último. Estos no son más difíciles, sino que son un poco más largos. Aquí, ¿por qué es un poco más largo? Porque miren, tenemos las dos variables juntas, la x y la y. Entonces, para yo resolver estos ejercicios, primero tengo que encontrar la derivada de la multiplicación. ¿Cómo calculábamos la derivada de la multiplicación? Pensando, tenemos que volver atrás y aplicar la fórmula. Entonces, ya lo primero que hago es encontrar esa derivada, la derivada de la multiplicación, cuando yo tengo la x y la y juntas en el mismo término. Entonces, la derivada me decía, ¿cómo me decía que era? Era la primera derivada, aquí yo la separé, aquí la separé. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda derivada. Y después de eso yo resuelvo. La derivada de x, ¿cuánto es? 1, por lo tanto me queda y elevado a 3. Y ojo aquí, porque yo también tengo que ponerle dy de x cuando derivo la y. En este caso no derivé la y, solamente la x. Por lo tanto, me queda y elevado a 3. Más x por, y aquí estoy derivando la y. Entonces, como tengo una potencia, me va a quedar 3 y elevado a 2, y aquí yo tengo que poner sí o sí de y de x.
este es mi resultado de la multiplicación. Y ahora que ya lo tengo listo, comienzo a desarrollar el ejercicio completo. Todo el ejercicio. Derivando término a término. Ya, partimos. Derivo 2x. ¿Cuánto me va a quedar la derivada de 2x? 2. 2, muy bien. Menos la derivada de x y elevado a 3, ya la tengo aquí, porque ya la hice anteriormente, entonces solamente la escribo. Y elevado a 3, y aquí la voy a ordenar un poquito. 3x y cuadrado de y de x. Sigo, es igual. La derivada de y, ¿cuánto me va a dar? La derivada de una variable. De y de x. Muy bien. Es 1 multiplicado por de y de x, pero como no ponemos el 1, muy bien. Sí. Menos la derivada del 9, 0. 0. Así que no lo pongo. Ahora, como ya derivé cada uno de los términos, ¿qué tengo que hacer? Ordenar. A un lado dejo los de y de x, y al otro lado los términos, los números solitos. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar el 2 menos y elevado a 3. Porque son los únicos que no tienen la simbología. Y acá me va a quedar el de y de x, el que ya está. Y este 3 lo paso para el otro lado, y como está sumando, pasa restando. Listo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hicimos en el ejercicio anterior? Acá. ¿Qué hice? Factoricé. Factoricé por cuánto? Por dy de x. ¿Qué me va a quedar a este lado? El 1, que hay un 1 imaginario, menos 3x y cuadrado. Listo. Y ahora, esto está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Menos 3x y cuadrado. Y ese sería mi resultado. ¿Alguna duda ahí? Entonces, ven, chiquillos, siempre es como el mismo, lo vuelvo a repetir, porque estos ejercicios, ¿qué es lo que hubiéramos hecho si hubiéramos estado en clase presencial? Yo le hubiera enseñado a resolver un ejercicio, y después le hubiera dado un listado de muchos ejercicios, y ustedes hubieran tenido que hacer, resolver, porque es pura práctica estos ejercicios. Se resuelven casi todos de la misma manera. Y eso hacen en la universidad también, ¿ah? Dígame. No entendí cómo lo hizo al último ahí. ¿A dónde? Después cuando sí, ¿Cuando factoricé? Sí, cuando pasó el menos 3, Ya. x sí. Aquí derivé, ¿no es cierto? Aquí está derivado, en esta parte. ¿Qué fue lo que hice después? Ordené. A un lado de la igualdad, de esta igualdad, dejé los que tenían de y de x, y al otro lado los que no. Entonces, igual que una ecuación, como este 3x y cuadrado es positivo, pasa para el otro lado negativo. ¿Ya? Eso fue lo que hice acá. Ordené. Después, para despejar, porque yo tengo que despejar el de y de x, para despejar factoricé.
Factoricé por lo que se repite en ambos términos. Lo que se repite es el de y de x. Entonces, para factorizar después tienes que abrir paréntesis y dentro del paréntesis poner lo que me queda de la factorización. Entonces, aquí hay un 1 imaginario que está multiplicando. Entonces, por eso pongo el 1 ahí. Después sigo el menos, y lo que me quedó acá del otro término, 3xy cuadrado. Y después de eso, como está multiplicando al de y de x, y yo quiero despejar, ese que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Ya. Y por eso me queda el resultado final. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Ya vamos al último ejercicio. ¿Qué pasa acá? A ver. ¿Qué hago primero? Si tengo que derivar cada uno de los términos. ¿Pero qué tengo aquí de especial? ¿O de distinto? Ya que tengo las dos variables juntas. La x y la y. Por tanto, no puedo llegar y derivar cada uno de los términos rápido, ¿no es cierto? Porque aquí tengo una multiplicación. Entonces, primero tengo que derivar eso, entonces separo. Separo y utilizo la propiedad de la multiplicación. ¿Y qué me dice la propiedad de la multiplicación? La primera derivada por la segunda, sin derivar. Más la primera por la segunda derivada. Ahora resuelvo cada una de las derivadas. 4x me va a quedar 4. No estoy derivando la y, así que me queda 4 por y cuadrado. Más el 4x por, y ahora derivo la y, como es potencia, me va a quedar 2y de x. Listo, ahora que tengo eso, comienzo a derivar toda la ecuación implícita. Entonces, la primera ya la tengo acá, la escribo 4y cuadrado, más, aquí voy a ordenar, 4 por 2, 8x y de x. Sigo. La derivada de 3x más 3. Como estoy derivando la x, no tengo problema. Sigo. La derivada de 2y elevado a 7. Como es potencia, el 7 multiplica lo que está adelante, ¿cierto? 7 por 2, 14. 14 elevado a 6. Muy bien. Y como estoy derivando la y, tengo que poner de x. Y de x. Muy bien. Y el menos 2, como es una constante, al derivarla me da 0. Listo, derivé cada uno de los términos de la ecuación implícita. ¿Qué hago ahora? Paso a un lado los que tienen de y de x. Muy bien, ordeno, ¿no es cierto? A un lado de y de x y al otro lado los que no. Ya, vamos a dejarlo al lado acá, el 4y cuadrado y el 3, más 3. Y al lado derecho nos queda el 14 y 6. Y vamos a pasar el 8xy, que como está positivo, pasa negativo. De y de x. Listo, ¿qué hago ahora? Factorizo. Muy bien. Factorizo. 4y cuadrado más 3. Y acá al lado derecho voy a factorizar por lo que se repite, que es de y de x,
abro paréntesis, y lo que me queda en cada término, que sería el 14 y elevado a 6, menos, que me queda en el otro término, 8xy. Listo, ya factoricé. ¿Qué hago ahora? Para terminar. Como Lo se está que- multiplicando, se pasa dividiendo hacia el otro lado. Sí. Muy bien. Muy bien, chicas. Está multiplicando, pasa dividiendo. 14 y 6 menos 8x y igual a la derivada de y respecto a x. Muy bien. Ya, ¿alguna duda? Estamos justito en la hora, la 11:26. La clase duraba hasta las 11:30. Entonces, ¿qué vimos hoy y qué es lo que incluye la guía? Calcular derivadas utilizando las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Después vimos la derivada de una función compuesta utilizando la regla de la cadena. Y lo último, lo que acabamos de ver, que son las derivadas de ecuaciones implícitas. Entonces les vuelvo a repetir, para que vayan desarrollando la guía, traten de tener el PowerPoint al lado, ¿no es cierto? Y irse guiando con los ejercicios que desarrollamos en la clase. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Es necesario Profe, que...? una consulta. Dígame. Por ejemplo, yo lo personal cuando tengo una duda le pregunto al profe Héctor, porque es el único profesor que tengo el número. ¿Usted le complica dar su número como para No, consultas? no para nada. De hecho, nosotros tenemos un grupo de límites. ¿Ya? Ay, ya. No sé Entonces, no sé quién es la encargada. Creo que era la Michelle, parece, ¿o no? O la Karina. No me acuerdo quién era, ya, pero la ubico a las dos, así que ahí le trata de pregunto. conseguirte el link, Yo porque te lo como mando, un link. Monse. Ya, gracias, Betsa. Ya, ahora, Ya, profesora, mi duda. yo no tengo problema, chiquillos, en que me pregunten, pero yo voy a estar atenta al teléfono hasta a las 3, porque a las 3 ustedes tienen otra materia, ¿no? Hoy día. PSU de lenguaje, pero ya Ya. no hacen de lenguaje, no hacen de matemática. Ya, entonces yo podría estar atenta al celular, son las 11:30, hasta las 3, ¿ya? Después Ya, de las 3, cualquier pregunta por correo, y cuando yo revise ahí vamos resolviendo las dudas. Bueno, ya, así que profe. aprovechen de trabajar ahora mismo en la guía. Sí. ¿Es necesario que muestre la guía o lo dejamos hasta ahí? Yo creo que sí, nunca está de ¿Sí? más. Ya, mostremos la guía entonces. Vamos a descartar los cambios. Ya, esa es la guía. Entonces, acuérdense que todas las guías de límite me las tienen que enviar a mí, no al profesor Castillo ni al profesor Andrade. Yo reviso todas las guías de límites. El primer ítem son funciones elementales y las propiedades. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, puras sumas, ya sabemos que derivamos cada una. Acá tenemos la función logaritmo natural, estaba dentro de las funciones elementales, solamente aplicar la propiedad y listo. División, acá tenemos multiplicación y división. ¿Ya? Entonces van mirando las formulitas que utilizamos y van aplicándolas en el ejercicio. En el ítem 2, utilizamos la regla de la cadena, tenemos una función raíz y una función potencia.
con los mismos ejercicios que vimos en la clase. Y el ítem 3, consideramos tres ecuaciones implícitas, ¿ya? Que son los 3 niveles de dificultad que yo les mencioné, y tienen que ir derivando. Acuérdense que cuando derivan solamente la y, ponen dy de x, ¿ya? Eso es la guía. Tiene 34 puntos. Entonces tienen hasta las 11:59 de la noche para enviar su guía. ¿Ya? ¿Alguna duda para terminar? Ya, entonces quedo atento, chiquillos, al teléfono hasta las 3. Obviamente me tienen que dar el tiempo para hacer almuerzo, ¿no es cierto? Entre la 1 y las 2 y almorzar. Y después hasta las 3 estaré atenta al teléfono. ¿Ya? Ya, chicos, que estén muy bien, y voy a intentar subir la clase a YouTube para los compañeros que no pudieron estar hoy día presentes. Que estén muy bien. Cuídense Ya, mucho. chao, profe, Chao, gracias. profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, que esté bien.